por debajo de ese punto de equilibrio generamos pérdidas operacionales. Desde el punto de vista contable. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el punto de equilibrio? Necesitamos una organización de la información contable en términos de lo que son costos fijos y costos variables. Esa agrupación que la hace la visión financiera, no la visión contable, porque la contabilidad, como lo he dicho en oportunidades anteriores, no discrimina de esta manera los costos y los gastos. Agrupa todas esas cuentas contables y forma entonces el grupo de los costos fijos y el grupo de los costos variables. Los costos fijos, vamos a hablar de que es una cantidad fija en el periodo de tiempo en el cual estamos midiendo este punto de equilibrio, y a ello nos referiremos como los costos fijos totales. Por otro lado, necesitamos el precio de venta unitario y necesitamos el costo variable unitario. ¿Para qué? Para poder dividir los costos fijos totales entre esa diferencia del precio de venta unitario y el costo variable unitario. A esa diferencia se le conoce como el margen de contribución unitario. Entonces, el punto de equilibrio no es otra cosa que el cociente entre el costo fijo total y el margen de contribución unitario. Importante tener en cuenta cuál es la unidad de tiempo en la cual estamos midiendo los costos fijos totales. Si queremos calcular el punto de equilibrio en un mes, pues evidentemente los costos fijos totales serán los de ese mes. Si queremos mirar el punto de equilibrio de todo un año, pues serán los costos fijos totales del año entero. Entonces, dimensionalmente hablando, el costo fijo total es una cantidad dineraria, monetaria, y el margen de contribución unitario está expresado en pesos por unidad, porque si se dan cuenta, es el precio de venta unitario, en cuánto vendo cada unidad, y el costo variable unitario es cuánto me cuesta en lo variable por unidad. Al hacer la diferencia entre los dos, pues me da pesos por unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Arriba tenemos pesos y abajo tenemos pesos por unidad. Los pesos, el signo de pesos se cancela arriba y abajo y nos quedan unidades. El punto de equilibrio calculado de esta manera nos da en unidades. Si queremos transformar ese punto de equilibrio en una cantidad monetaria, simplemente multiplicamos esas unidades por el precio de venta unitario y ya tenemos los ingresos o las ventas necesarias para estar en equilibrio. Si uno hace los cálculos vendiendo exactamente las unidades que nos da el punto de equilibrio, llegaremos a una utilidad operacional de 0. Y esa es la frontera que nos marca utilidad para arriba o pérdida para abajo. Gráficamente, esto se explica de la siguiente manera. Tenemos esta línea naranja, que es la línea de los costos variables unitarios. En la medida en que el costo variable unitario no cambie para la cantidad de unidades vendidas que están aquí abajo, esta es una función lineal, porque crece en función solamente de las cantidades vendidas. Si el costo variable unitario son 10.000 pesos, pues 10.000 por una unidad, 10.000 por dos unidades, 10.000 por 3 o por 300, pues nos describe una línea recta, es una función lineal. También tenemos por otro lado los costos fijos totales, que es la línea verde horizontal que está aquí, que se supone que para cualquiera de estas cantidades que están en el eje horizontal, pues los costos se mantienen, por eso es una línea horizontal. Sumando esos dos, o sea, la línea verde más la naranja, nos da la línea azul clara, que serían los costos totales, es decir, la suma de los fijos más los variables. Para cada punto del eje horizontal, en donde el eje horizontal, como ya mencioné, representa la cantidad de unidades vendidas. Y por el otro lado tenemos esta otra línea que describe los ingresos por ventas, que será
la multiplicación del precio de venta unitario por la cantidad de unidades vendidas. El punto rojo, gráficamente hablando, representa el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque es el punto donde se encuentran los ingresos con los costos totales de esta compañía. Hasta acá, preguntas, inquietudes, damas y caballeros. Muy bien. Una pregunta que es usual es: ¿qué pasa cuando la compañía no vende un solo producto? Es decir, cuando estamos o nos enfrentamos a un punto de equilibrio multiproductos. ¿Por qué? Porque vendo producto 1, 2, 3, ABC, lo que sea. Tengo una cantidad de productos. Entonces, el ejercicio es similar, simplemente que tenemos que tener en cuenta algunas características de estos productos. Observemos la fórmula. La fórmula describe que el punto de equilibrio para el caso multiproducto es los costos fijos totales dividido el margen de contribución unitario ponderado. A diferencia de la lámina anterior, teníamos margen de contribución unitario porque no había que ponderar nada. En la lámina anterior era un solo producto. Acá sí tenemos una ponderación. Vamos a ver de qué se trata esa ponderación. Si seguimos con atención la tabla que está descrita acá, lo que tenemos es, en primera instancia tenemos 3 productos. Sabemos en este momento cómo se están vendiendo esos productos, cuántas unidades se venden por producto en un periodo de tiempo, es decir, el mix de venta. En el producto 1 se venden 120 unidades, 95 unidades para el producto 2 y 40 unidades para el producto 3. Conocemos además cuál es el precio de venta unitario para cada uno de ellos, 15, 20 y 27 respectivamente. Conocemos cuánto es el costo variable unitario para cada uno de ellos, 9, 13 y 15 respectivamente. Sabemos o podemos calcular de estas 255 unidades que se están vendiendo en total, digamos, en la compañía, cuánto es el porcentaje de participación del producto 1 dentro de ese mix de venta en unidades. El producto 1 participa con el 47.1% de las unidades vendidas, mientras que el producto 2 con el 37.3% y el 15.7% respectivamente. Sabemos entonces que la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo de venta unitario nos da el margen de contribución unitario: 15 menos 9, 6, 20 menos 13, 7, 27 menos 13, 12. ¿Cuál es el truco aquí? Lo que hay que hacer en la columna que dice margen de contribución unitario ponderado es multiplicar el margen de contribución por el porcentaje de participación de cada uno de los productos. 6 pesos por el 47.1, 7 pesos por el 37.3 y así sucesivamente. Eso nos da estos valores: 2.82, 2.61, 1.88 y sumamos. O sea, este es como la suma producto, si estuviéramos pensando en el Excel, de estos márgenes de contribución con estos porcentajes de participación. Eso nos dice que el margen de contribución unitario ponderado es de 7.31 pesos. Tomamos los costos fijos totales, que suman 2.000, lo dividimos entre el margen de contribución unitario ponderado y nos dice que en total la compañía debe vender 273 unidades. ¿Cuántas unidades de cada producto? Entonces, para poder ubicar la cantidad de unidades en cada producto, tomamos este resultado y lo multiplicamos por la participación nuevamente de cada uno de los productos. 273 unidades por el 47% nos da el resultado que tenemos acá. 273 unidades por el 37.3% nos da el resultado que tenemos acá, y así sucesivamente. Si sumamos, observamos que nuevamente llegamos a las 273 unidades. ¿Qué tiene de particular esta metodología? En la medida en que el mix de venta cambie de un periodo a otro, el punto de equilibrio cambia y el punto de equilibrio individual también, porque entonces se rebalancean las ponderaciones, el margen de contribución unitario ponderado cambia y nos da una distribución diferente de ese punto de acuerdo. ¿Qué desventaja tiene además esto?
y es que si estos son jeans y estos son aretes, pues estamos sumando peras con manzanas, ¿no? ¿Cierto? Eso es una debilidad, digamos, de la metodología. No conozco otra, por eso traigo esto, porque pues acá, digamos, la metodología parece insinuar que independientemente de que estos sean un producto con unas características muy distintas a los otros, se suman indistintamente para poder volverlo a reasignar al final del cálculo. Pues, perdón, Carlos, como mencionaron otra vez cómo se hace el punto de equilibrio por producto. Sí. Para poder llegar a esta columna, para acá, sumamos todos estos márgenes de contribución unitarios ponderados para que nos dé 7.31. Tomamos los costos fijos totales, 2.000, los dividimos entre el margen de contribución unitario ponderado, 7.31, y nos da 273. 273 es una mezcla de todos los productos, pero sabemos que necesitamos vender 273 unidades. Ahora, ¿cuántas de cada uno? Entonces 273 por el 47.1 te da 120. 273 por 37% te da 102 y 273 por el 15.7 te da 43. Cuando vuelves y sumas, encuentras que están completamente, o el 100% de estas unidades genéricas ya están individualizadas en cada tipología de producto. ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Costos fijos totales. Correcto, en este ejemplo, los costos fijos totales suman 2.000. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí hemos visto una aplicación, o hemos utilizado una clasificación de los costos fijos y costos variables, para poder hacer este cálculo. Ligado a este cálculo también encontramos otro concepto que se denomina el margen de seguridad. El margen de seguridad lo que nos dice es qué tan lejanos o cercanos estamos en relación con el nivel entre el nivel de venta actual y el punto de equilibrio. Entonces, fíjense cómo se calcula el margen de seguridad. Arriba, QV son las unidades vendidas que actualmente estamos vendiendo. 1000 unidades. Abajo tenemos el punto de equilibrio. ¿Pregunta? Abajo tenemos el punto de equilibrio. Supongamos son 500 unidades. O sea, lo que nos está diciendo es para tener una utilidad operacional igual a 0, necesitamos vender 500 y estamos vendiendo 1000. Entonces, 1000 entre 500 nos da 2, ¿de acuerdo? Menos 1 significa que estamos con un margen de seguridad del 100%. Es decir, estamos en el doble del punto de equilibrio. ¿Para qué se utiliza esa información? Porque nos da el grado de sensibilidad al cual podría llegar a caer las ventas sin que incurramos en unas pérdidas. ¿De acuerdo? Mientras más alejados estemos del punto de equilibrio, es decir, mientras más margen de seguridad hay menos riesgo operacional. ¿Qué significa el riesgo operacional? Significa que, dicho de manera contraria, si vendemos pocas unidades, los costos fijos van a estar diluidas entre menos unidades. Quiere decir que la compañía se vuelve menos rentable, tiene un margen más bajo. ¿Por qué? Porque las pocas unidades que estamos vendiendo están absorbiendo una mayor cantidad de los costos fijos. Eso genera un riesgo operacional. Nos alejamos del riesgo operacional mientras más lejos estemos del punto de equilibrio. Señor. Bueno, digamos, yo he visto que el punto de equilibrio se utiliza más como para proyectar las ventas en los siguientes periodos, ¿sí? Pues digamos, aquí cuando
se menciona unidades vendidas, ¿quiere decir las unidades que yo vendí, digamos, por ejemplo, el mes pasado, o las unidades que quiero vender el siguiente mes? El análisis aplica tanto para una visión retrospectiva como para entender qué tan alejados hemos estado, por ejemplo, del punto de equilibrio, o cuál ha sido el punto de equilibrio en meses anteriores o en periodos anteriores, y también nos sirve para entender cómo hacia futuro tenemos que cumplir un punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Asesoro una empresa que produce espumas en Cali. Esa empresa ha tenido dos situaciones: un encarecimiento de los costos, sobre todo de los costos variables, que son materia prima, y una disminución en las ventas. La disminución en las ventas no me afecta el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuántas unidades necesito vender para poder estar en utilidad operacional cero. Pero sí ha afectado el tema del encarecimiento de los costos variables, porque por condiciones de mercado la compañía no ha podido incrementar los precios de venta de sus productos. ¿Qué ha hecho eso? Eso ha incidido en que el margen de contribución unitario se estrecha. Vamos a suponer que los costos fijos se han mantenido. No es así, pero vamos a suponer costos fijos iguales a lo largo del tiempo, pero un margen de contribución unitario menor. Automáticamente el punto de equilibrio se ha subido. ¿Qué hemos pedido a nivel de junta directiva? Que miremos qué costos o qué gastos se pueden reducir para poder bajar el punto de equilibrio, porque no estamos cumpliendo con el punto de equilibrio. La empresa está en pérdida operacional. Entonces, no estamos encontrando el camino de cómo incrementar la venta, pues luego toca mirar para adentro a ver cómo reducimos la estructura de costos. ¿De acuerdo? Y eso es un análisis que hemos venido haciendo del pasado, pero que también nos impacta hacia el futuro. Entonces, por eso digo que es, digamos, utilizado en ambas dimensiones del tiempo. ¿Vale? Muy bien. Ese es el concepto de margen de seguridad. Y luego tenemos el punto de cierre. Voy a mencionarlo rápidamente y luego ya entramos en materia en el punto de cierre, pero quiero mencionarlo antes de que pasemos al Excel. Punto de equilibrio, nivel de ventas, para que contablemente tengamos una utilidad operacional de 0. Punto de cierre, nivel de ventas, a partir de las cuales para abajo, o sea, para abajo del punto de cierre, sería financieramente recomendable cerrar la línea de producto, la línea de negocio, el país o el objeto de costo que estemos mirando allí. Son dos conceptos muy diferentes. El punto de equilibrio se basa en todos los costos, tanto fijos como variables, que nos provee la contabilidad, fijos, variables. Mientras que el punto de cierre no solamente considera lo que es fijo y variable, sino lo que es directo e indirecto, o sea, otra clasificación de costos, y le adiciona otra clasificación que son los costos vivos y los costos extinguidos. ¿Sí? O sea, que eso contablemente, ¿qué serían los otros gastos? No, más bien no contablemente, sino financieramente. El punto de cierre es cuando desde el punto de vista de la liquidez, ya no de la utilidad operacional, desde el punto de vista de la liquidez ya no tengo cómo cubrir los costos. Pero no te preocupes, vamos a ver eso en detalle con unos Excel que tengo ahí. ¿Listo? Pero simplemente quiero como dejar el mensaje inicial o preliminar allí. Entonces, vemos que esa clasificación de costos pues no es solamente ornamental, sino que en realidad nos sirve para poder entender cómo tomar decisiones basadas en estos conceptos. En la presentación no hay más, tampoco hay más que decir ahí. Creo que pasamos al Excel como para ver esto cómo se pone en práctica. En bloque neón, ustedes tienen un archivo que se denomina decisiones basadas en costos variables. Entonces, pueden abrirlo, descargarlo
o me pueden prestar atención acá, como ustedes quieran. La primera pestaña de este Excel muestra a través de escenarios un poco el tema del punto de equilibrio. En la fila número 6 tenemos los escenarios de las unidades vendidas en cada una de esas sensibilidades. Va desde vender 0 hasta vender 2.250 en el escenario número 10. Tenemos además una información en las filas 4 y 5 que nos dicen cuál es el precio de venta 15 y 8, es decir, cuánto es el margen de contribución unitario, pues la diferencia entre los dos, 7. Tenemos además cuántos son los costos fijos totales. Observen por favor que en ninguno de los escenarios cambian los costos fijos. Se supone que para ese nivel de venta los costos fijos se mantienen constantes en un nivel de 10.000 unidades monetarias. Y lo que nos resta es calcular cuántos son los ingresos en cada escenario y cuántos son los costos variables. Esto es simplemente una multiplicación. Precio de venta unitario por las unidades vendidas nos da la fila número 7. Y costo variable unitario por las unidades vendidas, pues nos da los costos variables totales. En la fila 10 vemos la suma de los dos costos, tanto los fijos como los variables, es decir, los costos totales. Si miramos directamente, aplicando la fórmula que mostré en las diapositivas, cuánto es el punto de equilibrio, tenemos que la fórmula nos dice que es F9, que son los costos fijos totales, dividido el margen de contribución unitario, que es la diferencia entre los dos. Aquí me está diciendo que son 1.429 unidades. Si quisiéramos entender eso en cantidad monetaria, simplemente lo que hacemos es multiplicar esos 1.429 por el precio de venta unitario, y nos da que tendríamos que vender 21.429 millones de pesos, por ejemplo, equivalentes a las 1.429 unidades. Eso se grafica acá de la misma manera que lo presenté en el Excel. Tenemos los costos variables, línea roja, la línea verde, costos fijos, la línea morada, los costos fijos, los costos totales, y la línea azul, los ingresos. Por debajo de 1.429 unidades, que sería algo entre los escenarios 6 y 7, tendríamos pérdida, porque la línea morada, que son los costos totales, es superior a los ingresos, y por encima de ese punto de equilibrio, la línea azul, que son los ingresos, supera la línea morada de los costos totales. ¿Es un punto de equilibrio por cada escenario? No. Acá necesité hacer varios escenarios para poder hacer esta gráfica. Porque fíjate que para el escenario 3 tenemos un nivel de costos variables de 4.000, veamos. Costos variables de 4.000. Tienes unos costos, unos ingresos por venta de 7.500, veámoslo. Escenario 3, 7.500. Tienes unos costos fijos de 10.000, son estos. Y tienes unos costos totales de 14.000, que son la suma de estos dos, que es este valor. Pero fíjate que la línea de costos totales cambia a través de los escenarios, así como los ingresos por venta cambian a través de los escenarios. Entonces, hice varios escenarios, pese a que pude haber sacado el punto de equilibrio sin necesidad de hacer escenarios, solo para poder construir esta gráfica y mostrar que efectivamente a la izquierda de este punto azul, los costos, que son la línea morada, son superiores a los ingresos. Conclusión, tienes una utilidad de operación negativa. O sea, se ve gráficamente. Pero en este caso es de un solo producto. Esto es un solo producto. Y a la derecha del punto azul grandote que vemos ahí, pues la línea azul, que son los ingresos, supera los costos totales, en cuyo caso ya se tendrían utilidades. ¿Correcto? Es por eso que hice escenarios. Pero no es que haya un punto, de equilibrio para cada escenario.
¿vale? Ahora, también por escenarios hice un PIG para poder demostrar lo que estaba diciendo, y es que por debajo del punto de equilibrio hay pérdida. Miremos el escenario 2. En el escenario 2 se venden 250 unidades. Eso quiere decir que tengo unos ingresos de 3.750, unos costos variables de 2.000, unos costos fijos de 10.000, es decir, unos costos totales de 12.000. 3.750 no alcanza a cubrir los costos totales de 12.000 y por lo tanto me da una pérdida operacional de 8.250. Mientras más unidades vendemos y más nos acercamos al punto de equilibrio, la pérdida se va aminorando en estos escenarios. ¿Hasta cuándo? Y utilicé la casilla del escenario 7 porque el escenario 7 vende 1.500. Aquí me cambié y puse exactamente el punto de equilibrio. Puse el punto de equilibrio 1429 para ejemplificar que en ese punto los ingresos 21.429 son exactamente igual a los costos totales 21.429. Luego la utilidad operacional pues, está probado, digamos que esa fórmula lleva a este resultado. Hasta acá, ¿bien? Algunas preguntas que se pueden resolver basándose en este tema del punto de equilibrio. Me fui a la tercera pestaña que se llama sensibilidad. Todo este panel que estoy señalando con el mouse, todo esto, son las condiciones iniciales del ejercicio. ¿Qué dice? Dice, mire, estoy haciendo un presupuesto en donde voy a vender 10.000 unidades. Esas 10.000 unidades me van a dar o me van a generar una utilidad de 6.500 unidades monetarias. El precio de venta son 5 pesos por unidad, el costo de unitario son 3 pesos por unidad. Se paga el 3% de comisión sobre ventas, es decir que además de este costo variable unitario fijo de 3 pesos, tengo que calcular el 3% de la venta también como variable. ¿Me doy a entender con eso? El costo variable lo conformo estos 3 pesos que estoy señalando más el 3% de 5 pesos. ¿Listo? Muy bien. Y los costos fijos totales son 12.000 unidades monetarias. Aquí no están los cálculos, pero digamos estos resultados están hechos basados en esos cálculos. Nos dice que el punto de equilibrio son 6.486 unidades. En dinero son 32.432 unidades monetarias. El margen de seguridad es, si estoy pretendiendo o presupuestando vender 10.000 unidades y el punto de equilibrio son 6.486, pues estoy 3.514 unidades por encima del punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Y eso en porcentaje pues nos da el 35%, ese es el margen. Y el margen de contribución unitario es 5 menos 3 menos el 3% de 5, que me da el 1.85 que está aquí. Sí. Voy a achicarlo para que alcance a estar en la pantalla. ¿Qué dije? Dije que si quisiéramos recrear este 1.85, entonces tenemos el margen de contribución es precio variable, precio de venta unitario menos costo variable unitario. Entonces tenemos la celda de 5, que es el precio de venta unitario. Pero tenemos dos costos variables. Uno que está determinado en valores de cantidad monetaria fija, que es la celda E6, que son 3 pesos. Y otro que está como un porcentaje de las ventas, que es la comisión sobre las ventas.
Entonces, ¿qué pasa? En este paréntesis, lo que estoy diciendo es que ese pedazo del costo variable es el 3% de cada vez que yo vendo. Y cada vez que yo vendo, facturo a 5 pesos, pero pago el 3% de esos 5 en comisión. Entonces, fíjense que aquí hay un menos, porque este es un costo variable, y este otro menos es porque es el otro costo variable. Entonces, el margen de contribución unitario es de 1.85 pesos. ¿Sí? ¿Claro? Entendí el concepto de margen de seguridad. El margen de seguridad nos muestra en porcentaje o en unidades qué tan alejado está la situación actual en relación con el punto. Entonces, en este ejercicio se están presupuestando 10.000 unidades de venta, pero el punto de equilibrio nos dice que son 6.486. La diferencia entre los dos nos da 3.514. Eso es lo que está por encima del punto de equilibrio. Pero en porcentaje, eso significa que estamos un 35% más alejados. ¿De acuerdo? Ese margen de seguridad en unidades es las 6.486 más ese 35,14%. Te lo pongo más fácil. Es si yo estoy presupuestando vender 10.000 o estoy vendiendo 10.000 y el punto de equilibrio son 6.486, ¿cuántas unidades por encima está la compañía en relación con el punto de equilibrio? 10.000 menos 6.486 me da 3.400. Listo. ¿Hay algún margen de seguridad que uno empezaría a tener o eso es decisión de cada uno? Mientras no tanto es la decisión, sino lo que realmente logra su gestión, la gestión. Porque yo que deseo tener un margen de seguridad lo más amplio posible, porque eso minimiza riesgo operacional, porque me da más visibilidad con los bancos, porque me prestan más fácil. Cuando yo estrese unas proyecciones financieras porque el analista del banco me pide un análisis estresado de las proyecciones, yo sé que con toda confianza puedo tirar eso para abajo y aún así voy a dar una cobertura sobre el crédito. ¿Sí? Exactamente. En cambio, si tienes un margen de seguridad reducido, míralo en unidades, míralo en porcentaje, no importa, es lo mismo. Pues si un banco te hace una sensibilidad, puede que automáticamente ya estés por debajo del punto de equilibrio. Entonces, pues, ahí no hay, primero, no hay como un ideal, o más bien, sí, no hay como una, no, es que la costumbre en el mercado es, no hay costumbre. ¿Qué es ideal? Pues mientras más mejor. ¿De acuerdo? Los costos fijos, damas y caballeros, antes de empezar con las preguntas, los costos fijos son los que permiten hacer la magia en las finanzas. Voy a explicar por qué. Acabo de abrir una pestaña nueva en este archivo. Escenario: pesimista, base y optimista. Unidades de venta. En el escenario base, 10.000. En el escenario pesimista, vamos a suponer una caída del 10%, y en el escenario optimista, un incremento del 10%. Vamos a hacerlo simétrico para que no haya disparidad allí. Es decir, que aquí tendríamos entonces 9.000 y por acá tendríamos 11.000. Vamos a calcular un precio de venta unitario de 100.000 pesos, un costo variable unitario de 30.000, y aquí voy a empezar a simular el estado de resultados.
ingresos, precio por cantidad, El costo de venta unitario, ¿cómo se calcula? señor. El costo de venta unitario, ¿cómo se calcula? Tengo todos los costos y gastos que salen de la contabilidad y lo que hago es clasificar esos costos. Este es fijo, este es variable y continúo de esa manera. Todos los fijos los agrupo y son los costos fijos totales. Y todos los costos variables los agrupo y los divido entre la cantidad de unidades producidas para saber cuál es el costo variable unitario. ¿Vale? Costo variable es el costo variable unitario por las unidades vendidas y aquí voy a poner un costo fijo total y vamos a suponer que el costo fijo total son 500 millones de pesos. Entonces acá tengo el costo fijo, que son estos mismos 500 millones de pesos. ¿Hasta acá he sido claro, damas y caballeros? Si en estas dos líneas están resumidos todos los costos y gastos operacionales del negocio, pues lo que tengo acá es la utilidad operacional. Que es 900 menos 270 menos 500 y nos da estos resultados. Observen lo siguiente, damas y caballeros. Voy a calcular el margen operacional, utilidad operacional sobre ingresos. Mientras más me alejo del punto de equilibrio, bueno, calculemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el margen de contribución, los costos fijos dividido el margen de contribución unitaria. Tengo que calcular punto de equilibrio para el escenario pesimista, base y optimista. Perdón. Costos fijos, C7, dividido el margen de contribución unitario, que es la diferencia entre 100.000 y 30.000. Tengo que calcular el punto de equilibrio para cada uno de los escenarios. No, es uno solo. Si utilizo la información del escenario base, me da las mismas unidades de punto de equilibrio que si utilizo la información del escenario optimista y del pesimista. ¿Listo? Entonces, este es el punto de equilibrio, independientemente del escenario en el que esté. Observen lo siguiente. El escenario pesimista está por debajo o por encima del punto de equilibrio. Por encima. Por lo tanto, el base también y el optimista también. Entonces, no hay problema. En cualquiera de esos estamos por encima del punto de equilibrio, luego no hay pérdida. Claro, acá lo estamos viendo. Mientras más nos alejamos del punto de equilibrio, pues más es el margen. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque ahora más unidades vendidas se llevan un pedacito más pequeño de los costos fijos y eso hace más rentable la compañía. O sea, vender más genera más margen de utilidad. Sí, claro. ¿Listo? Pero ahí no es donde está la magia. La magia está en lo siguiente. ¿En cuánto estamos variando los escenarios? El más menos 10%, ¿correcto? Si calculamos cuánto es la variación de la utilidad operacional,
¿cuánto se disminuyó la utilidad operacional entre el base y el pesimista? Entonces voy a tomar la utilidad operacional del base, la divido entre el, voy a tomar la utilidad operacional del pesimista, la divido entre el base y le resto 1. ¿Y cuánto varía la utilidad entre el optimista y el base? Pues tomo la utilidad del optimista, la divido entre el base y le resto 1. Como los escenarios son simétricos, este resultado es simétrico con el otro. Ahí no está lo interesante. Lo interesante es cuánto varía un escenario a otro, más o menos 10%. ¿Por qué la utilidad cambia entre un menos 35 y un más 35? Ojo, al mal financiero, al que uno debería echar, es al que le preguntan, oiga, si estamos en esta situación y crecemos un 10% las ventas, ¿cuánto aumenta la utilidad operacional? El 10%, échenlo. Porque no entiende dónde está la magia de las finanzas. La magia está en que como tengo costos fijos, esos costos fijos, al crecer un 10% las unidades a vender, esos costos fijos se van a diluir entre más unidades. Por lo tanto, cada unidad se vuelve más rentable. Y más rentable es que aumenta más que proporcional al aumento de las propias ventas. Acá lo estoy mostrando. Con un aumento de ventas del 10%, la utilidad operacional crece un 35%. Eso es la magia financiera. No entiendan magia como algo esotérico. Es que el apalancamiento de los costos fijos lleva a eso. Pensemos en un escenario sin costos fijos. Voy a eliminar los costos fijos. ¿Cuánto es el margen operacional? No cambia. Vendo más y el margen sigue igual. ¿Y cuánto cambia la utilidad operacional entre los escenarios? Pues cambia lo que cambia las ventas. No hay magia. ¿Soy claro en lo que digo? Claro, tener costos fijos es un riesgo o no. ¿Por qué? Porque si la demanda de mi producto cae, pues yo me acerco al punto de equilibrio y entonces corro el riesgo de no tener una utilidad operacional positiva. Pero por el otro lado, si mi escenario es optimista en el sentido en que preveo un crecimiento, los costos fijos se vuelven mis mejores aliados, mis mejores amigos, porque hacen que el crecimiento de la utilidad operacional sea más que proporcional al crecimiento de los ingresos. En época de vacas gordas, los costos fijos son mis mejores amigos. En época de vacas flacas, los costos fijos son mis peores enemigos. Esa es la conclusión de esto. ¿Soy claro? En ausencia de costos fijos, no hay magia. Ahí está. ¿Cuánto creció la venta? 10%. ¿Cuánto aumentó la utilidad operacional? 10%. Esa es la respuesta de un financiero malo, porque no entiende que si hay costos fijos, eso no es tan lineal como lo que acabo de mostrar. ¿Es claro lo que digo, damas y caballeros? Listo. Entonces ahora, de vuelta a esto. ¿Qué tipo de preguntas se pueden resolver basándose en este tipo de análisis del punto de equilibrio? Por ejemplo, si las ventas se incrementan en un 10%, justo lo que acabo de decir, ¿cuál será la nueva utilidad? Entonces, podemos tener dos enfoques, desde el punto de vista desde el enfoque del punto de equilibrio o desde el enfoque del margen de seguridad. ¿Cuál es la utilidad presupuestada original? 6.500. Acá está. Si tengo una utilidad operacional presupuestada positiva, significa que estoy por encima del punto de equilibrio o no. ¿Cierto? Porque estoy vendiendo 10.000 cuando el punto de equilibrio son 6.486. Hagan de cuenta
que como estamos por encima del punto de equilibrio, las primeras 6.486 unidades vendidas se llevaron la totalidad del costo fijo. La unidad número 6.487 ya no tiene la responsabilidad de cargar al hombro los costos fijos. O sea, ¿qué me trae la unidad operación, la unidad número 6.487? Utilidad. Pero calculada ¿cómo? ¿Con el margen de contribución o no? Cada unidad que venda por encima de la unidad 6.486 me va a traer 1,85 pesos de margen de contribución unitario o no, porque ya no tiene la responsabilidad de cargar costos fijos, ¿correcto? ¿Estamos? ¿Fui claro con ese supuesto? Hay que verlo así para poderlo entender fácilmente, porque entonces yo digo, si crezco un 10% en las unidades y yo con las unidades que tenía presupuestadas vender tengo una utilidad de 6.500 y sé que estoy por encima del punto de equilibrio, ese 10% de utilidad de unidades adicionales, que son 1.000, el 10% de 10.000, pues lo que me van a traer o lo que me van a contribuir es con el margen de contribución unitario. Ya no son responsables de asumir costos fijos. Entonces 1.000 unidades adicionales por el margen de contribución unitario, pues me da 1.850. En conclusión, veo una nueva utilidad operacional de 8.350. Eso es un crecimiento en la utilidad no del 10%, sino del 28%. Ahí está la magia. ¿Por qué? Porque estoy apalancado en unos costos fijos. Y esos costos fijos ya los asumieron las primeras 6.486 unidades. Luego estas unidades lo que traen es contribución. Contribuyen directamente a la utilidad. ¿Clarísimo? Desde el enfoque del margen de seguridad, el nuevo volumen a vender son 11.000 unidades, 10.000 más 1.000 adicionales. Las unidades que están en el punto de equilibrio son 6.486. Es decir, desde el punto de vista de margen de seguridad, ¿cuántas unidades por encima del punto de equilibrio estoy? 4.514, ¿correcto? ¿Ustedes están viendo bien ahí? No puedo estar de pie, no puedo manejar el mouse desde la red. Entonces, 4.514 unidades es lo que excedo del punto de equilibrio. Y como esas unidades no son responsables de asumir costos fijos, pues lo que aportan es el margen de contribución unitario. Entonces, 4.514 por 1.85 me da 8.350. Aquí hay algún tema de decimales, pero por los dos enfoques debe dar la misma respuesta. Son enfoques levemente diferentes, pero convergen al mismo resultado. ¿Soy claro con eso? Si yo sé cuántas unidades por encima del punto de equilibrio estoy y conozco perfectamente el margen de contribución unitario, yo puedo hacer cualquier simulación de incremento en ventas, de reducción en ventas y puedo calcular automáticamente cuál es la utilidad operacional. Ese es el mensaje de este ejercicio. Caso contrario, si las ventas se disminuyen un 20%, ¿cuánto es la nueva utilidad? Antes de que veamos el número, ¿en cuántas unidades quedamos? En un 20% menos de 10.000, o sea, 8.000. ¿Cuánto es el punto de equilibrio? 6.834, 6.486. O sea, todavía estoy por encima del punto de equilibrio, ¿o no? O sea, todavía sigo generando una utilidad operacional positiva. ¿De acuerdo? Misma metodología de la primera pregunta, simplemente que ahora aplicada a un caso en donde se reduce. Entonces dice, con el enfoque del punto de equilibrio, tenemos una utilidad presupuestada de 6.500. Ahora vamos a disminuir esa utilidad. ¿Por qué? Porque las 2.000 unidades que ya no voy a vender en este escenario, como están por encima del punto de equilibrio, solamente contribuyen, entonces lo que estoy perdiendo es la contribución unitaria. ¿Cuánto es la contribución unitaria de 2.000 unidades?
1.85 pesos por cada unidad, o sea 3.700 en el total. ¿Cuánto es mi nueva utilidad? Pues 2.800. ¿En cuánto se disminuyó la utilidad? No en el 20%, sino en el 57%. Ahí está. Cuando estoy en vacas flacas, los costos fijos son mis peores enemigos, porque mientras que las ventas cayeron un 20%, mi utilidad cayó un 57%. Pero en ese mismo cálculo, aquí cuando lo calculé acá, cuando las ventas se incrementan un 10%, la utilidad operacional crece en un 28%. Es decir, los costos fijos agradecen cuando aumenta la venta y se vuelven un problema cuando se disminuye la venta. Esto es un tema clave en el análisis financiero. Yo quiero tener costos fijos, ¿sí o no? ¿Es el momento de tener costos fijos? En el ciclo de vida donde está la empresa es estratégico tener costos fijos. Puede que la respuesta cambie si soy una empresa joven o si soy una empresa madura. Si soy una empresa joven, donde la demanda puede tener más volatilidad, donde apenas estoy penetrando un mercado, asumir una cantidad importante de costos fijos puede ser catastrófico. Porque mientras alcanzo el punto de equilibrio, pues voy a generar unas pérdidas. Y si esas pérdidas son no solamente contables, sino líquidas, pues quebré el negocio. Pero si estoy en una etapa madura, en donde ya tengo unos ingresos, con un margen de seguridad importante, pues de pronto sí puedo cambiar de pensar de no tener costos fijos a tenerlos. Porque ahora me vuelvo más interesante en el sentido en que si incremento ventas y estoy apalancado en costos fijos, mi utilidad operacional va a incrementar más que proporcional que las ventas. Desde el enfoque del margen de seguridad, entonces tenemos 8.000 unidades, 6.487 puntos de equilibrio, es decir, estoy por encima de 1.514. ¿Cuánta contribución me está trayendo las 1.514? 1.85, es decir, tengo una nueva utilidad de 2.800 pesos, millones de dólares. Misma metodología aplicada para arriba y para abajo. ¿Hasta aquí claro, damas y caballeros? Tercera pregunta. ¿Cuál sería el monto de la pérdida si solo se venden 4.000? Fíjense que ya la tercera pregunta. Conoce que las unidades de punto de equilibrio son 6.486 y me está preguntando directamente, como ahora voy a vender solamente 4.000, automáticamente estoy en un escenario por debajo del punto de equilibrio que se va a traducir en una pérdida. ¿De acuerdo? Muy bien, quiero calcular cuál es esa pérdida. Nuevamente, con el enfoque del punto de equilibrio que tengo un déficit de unidades. 4.000 menos el punto de equilibrio me dice que estoy por debajo 2.486 unidades. Los 6.500, o sea, la utilidad presupuestada. Sí, también podrías hacerlo con la utilidad presupuestada. A ver, espera un momento, yo lo calculo acá rápidamente. También lo podrías hacer, mira. Acá tengo la utilidad presupuestada, ¿cierto? Acá tengo en cuánto se te disminuyen las unidades vendidas en 6.000, ¿no? No, vas a vender 4.000. ¿En cuánto se te disminuye en 6.000? Que tenías presupuestadas 10.000, ahora estás haciendo un escenario con 4.000, la diferencia son 6.000 y son negativas además, 6.000. Por el 1.85
te daría que dejarías de ganar 11.100 millones de pesos de utilidad. Y entonces cuando sumas, pues te da 4.600 en pérdida y aquí me da 4.599. Aquí estoy utilizando un 1.85 sin todos los decimales y eso explica tal vez la diferencia de este peso entre uno y otro. Pero la respuesta es sí, también puedes enfocarlo así. Pero hay. No, como, o sea, las pérdidas en ventas serían los 4.000 que no vendí de 2.000. La clave para hacerlo con el enfoque del punto de equilibrio es cuánto es lo marginal. Fíjate que en la primera pregunta dijimos si las ventas se incrementan en un 10%. Mira esto de acá. Esto de acá lo que dice es cuántas unidades más vas a vender. 1.000. Si aquí yo te digo vas a vender 4.000 unidades, ¿cuántas unidades menos vas a vender? 6.000. Porque ¿cuánto eran las unidades presupuestadas? 10.000. Y si ahora estás considerando vender 4.000, significa que estás disminuyendo 6.000. Por eso acá digo menos 6.000 por el margen de contribución. Y llegas al mismo resultado que lo que yo estoy calculando acá. ¿Sí? Y con el enfoque, sí, de hecho debería tener esta misma metodología aquí, porque esta es más parecida a la del margen de seguridad. Mira, 4.000 unidades en punto de equilibrio, tengo un déficit de unidades de 2.486, que fue lo mismo que calculé acá, que multiplicado por el margen de contribución me vuelve a dar 4.590. En realidad estás haciendo lo mismo. En estos dos estoy haciendo lo mismo. Yo debería hacer esto que hice acá, que es lo que hice acá a la izquierda y que pues obviamente vuelve a convertir el mismo resultado. ¿Vale? Muy bien. La pregunta tal vez más interesante es la pregunta 4. Porque hasta aquí yo solamente he visto impactos en las utilidades. Pero yo como financiero no he puesto mi anotación en relación de qué es lo que va a pasar. Observen lo siguiente. El área comercial me está diciendo, no, para yo lograr ese presupuesto tengo que disminuir el precio en un 10%. Primera vez en las preguntas que tengo acá que toco el precio de venta. Siempre habíamos subido o bajado las unidades vendidas, pero siempre conservando el mismo precio. El comercial me está diciendo tengo que reducir un 10% el precio de venta. Entonces lo que se me pide es el nuevo punto de equilibrio y margen de seguridad, la nueva utilidad para las 10.000 unidades y aquí viene el análisis financiero. ¿Cuántas unidades debe vender más el comercial para sostener la utilidad presupuestada de los 6.500? Si a mí no me sirve una utilidad menor, yo necesito recuperar los 6.500, entonces digo, listo, le voy a bajar el precio, pero eso tiene un costo y es cuántas unidades de más me tiene que vender para poder lograr los 6.500 que ya había presupuestado. Entonces vamos por orden, resolvamos el literal A, nuevo punto de equilibrio. Entonces lo que dice es, el nuevo precio de venta, observen acá, lo dejé escrito, 5 pesos por 1 menos 10%, o sea, voy a facturar al 90% del precio de venta original, es decir, voy a facturar a 4.5 pesos. ¿Estamos? Los costos variables unitarios siguen siendo de 3 pesos, pero el otro pedazo de los costos variables, que es la comisión, pues ahora será el mismo 3% que teníamos antes, pero sobre un precio de venta menor. Muy bien. Entonces, aplicando nuevamente el mismo procedimiento que habíamos hecho, que era precio de venta unitario menos los costos variables unitarios, el margen de contribución unitario se cae de 1.85 a 1.37. Ahora cada unidad contribuye menos en la utilidad. ¿Qué tiene que pasar entonces con el punto de equilibrio? Pues tiene que subir, ¿o no? Porque ahora cada unidad contribuye menos. Entonces digo, listo, yo aplico entonces
los costos, sobre los costos fijos totales, fíjense la fórmula E8 sobre O27, E8, costos fijos totales, sobre el nuevo margen de contribución unitario, y paso de tener un punto de equilibrio de 6.486 unidades a tener un nuevo punto de equilibrio de 8.791 unidades. Se me vuelve más compleja la situación porque el punto de equilibrio subió. Muy bien. Ahora, ¿qué margen de seguridad tengo? Con el nuevo punto de equilibrio, fíjense lo que está diciendo acá, E3 menos O28. E3, 10.000 unidades, menos O28, que es un punto de equilibrio, el nuevo, sobre E3. Estoy con un margen de seguridad del 12%. ¿Cuánto tenía antes? El 35%, ¿o no? El margen de seguridad cae, es decir, estoy bastante cercano al punto de equilibrio. Eso financieramente a mí no me gusta, ¿correcto? ¿Dónde vemos ese 35? Era el margen de seguridad original, este 35.14%. ¿Sí? ¿Me sigues? El margen de seguridad cae de 35% al 12%. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál va a ser la nueva utilidad? Voy a vender 10.000 unidades que contribuyen con un margen de contribución unitario de 1.37, es decir, voy a tener un margen de contribución de 13.650 millones de pesos. Cuando mis costos fijos son de 12.000, pues sigo estando por encima del punto de equilibrio, ya lo sabíamos, pero ahora ya no genero una utilidad de 6.500 millones, sino una utilidad de 1.650. ¿Soy claro con eso? ¿Cuántas unidades estoy por encima del punto de equilibrio? 10.000 menos el punto de equilibrio de 8.791, pues dice que estoy 1.209 unidades por encima. Cada una de ellas contribuye con 1.37, pues por el concepto de margen de seguridad también llego a los mismos 1.650. La utilidad se me cae de 6.500 millones a 1.650. Eso es una caída más que proporcional que el 10% de la rebaja en el precio, ¿o no? Claro. Y entonces yo digo, pues sí, disminuyamos el valor del precio de venta. No, yo como financiero tengo que devolverle al comercial y decirle, a ver, nosotros hemos presupuestado y calibrado todo un ejercicio para poder cubrir todo, para que le diéramos plata a los accionistas para poder cubrir las deudas, que eso no está dentro del ejercicio, porque esto es punto de equilibrio operacional. Deuda está por debajo de la utilidad operacional y accionista está por debajo de la utilidad operacional. Yo había calibrado una utilidad de 6.500 para que me alcanzara para todo lo demás. Pero usted me dice que bajamos el precio y entonces eso se traduce en una utilidad de 1.650. No puedo permitir eso porque ya no me alcanza. Entonces yo le bajo el precio en un 10%, pero espérenme un momentico porque entonces tengo la utilidad objetivo de 6.500. Tengo unos costos fijos por cubrir de 12.000. Es decir, yo mínimo tengo que cubrir 18.500 millones de pesos entre utilidad y los costos fijos, ¿correcto? ¿Y eso quién lo va a cubrir? Una cantidad de unidades. ¿Y esa cantidad de unidades cuánto margen de contribución unitario tiene? 1.37. Divido todo lo que tengo que generar entre el margen de contribución unitario y entonces ahora le digo, sí señor, yo le puedo permitir esa reducción de precio de un 10%, pero usted ahora no me va a vender
10.000 unidades, sino 13.553 unidades. ¿Correcto? Porque si me vende 13.553 unidades a 4.5 pesos, tengo 60.000 millones de pesos. Tengo que cubrir los costos fijos de 12.000 y, señor, Pero no entiendo bien porque en el ideal del objetivo sumas unos costos fijos. Ahí, ¿en dónde? en el C. Acá. C aquí. O sea, porque se suma los costos fijos ahí, sí es una utilidad. Por la siguiente razón, voy a explicarlo gráficamente. Este cajón son los ingresos por ventas. Esto es lo que logro con la venta. Lo primero que cubro con eso son los costos variables. Ingresos menos costos variables me da igual a este cajón, ¿correcto? Y ese cajón es la contribución total. Ya no es margen de contribución unitaria, ya es contribución total de todo el ejercicio, de todas las unidades vendidas. ¿Para qué necesito la contribución total? Para dos cosas. Necesito esa contribución para cubrir los costos fijos, ¿cierto? Sí. Y para generar una utilidad operacional. Entonces, fíjate lo que está planteando el ejercicio en el literal C. Lo que dice es, yo necesito recuperar, o sea, necesito garantizar la utilidad de 6.500 y necesito cubrir unos costos de 12.000. O sea, necesito generar la utilidad operacional presupuestada más el cubrimiento de los costos fijos. ¿Qué contribución necesito? Llámala contribución. Necesito 18.500 millones de pesos. ¿Cuántas unidades tengo que vender sabiendo que el margen de contribución unitario es de 1.37 para lograr ese objetivo? 13.500. Y eso es lo que estaba haciendo acá, un mini PIG resumido. ¿Sí? Entonces, si yo vendo 13.500 a 4.5 pesos, porque ese es el nuevo precio, tengo unos ingresos de 60.989. Yo sé que tengo que cubrir unos costos variables de los siguientes. Tengo que cubrir 3 pesos de estas 13.500, ¿correcto? Y tengo que cubrir el 3% de comisión, o sea, de esta, ¿correcto? O sea, en total, los costos variables suman 42.000, el ingreso suma 60.000 y los costos fijos totales suman 12.000. Si yo hago esto y miro cuánto me da de utilidad en el PIG, me da los 6.500 de utilidad operacional que estoy persiguiendo. Porque la pregunta C era ¿cuántas unidades deben venderse para mantener la utilidad? ¿Cuál utilidad? Pues la de 6.500 que ya tenía presupuestada. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Hasta acá preguntas, comentarios. Señor. ¿Existe algún criterio para uno definir ese margen de seguridad?
criterio lo da la potencia que tenga la gestión comercial de la compañía. Lo que yo tengo claro financieramente es que yo quiero alejarme lo más que pueda del punto de equilibrio, ¿cierto? Pero cuánto más puedo alejarme, pues lo que los comerciales logran vender. Bueno, muy bien. Nos queda un solo tema. Han estado escasas las preguntas, no solamente en esta clase, sino en la anterior, entonces pues nos ha permitido avanzar. Pregunta, ¿hacemos un descanso? Y vemos este tema después del descanso. Bueno. Este es otro archivo que está en bloque neón que se llama costeo total y variable más PC. De hecho ya habíamos visto una parte que era este, el de costeo total por absorción, pero en ese mismo archivo estaba el tema del punto de cierre. Pues conmigo conociste el amor. Desgracia. Ah, sí, sí. Voy a ver si llegamos a ver. ¿Tienen hambre? Tengo Salía donde lo compraste. A ver,